sus opiniones. Estamos con mensaje de WhatsApp a través del 811-741-7400 y también en cabina tenemos un teléfono 81-20-25-13. Y bueno, acabamos de pasar el proceso electoral. Fue un proceso atípico en medio de una pandemia, fue un proceso también histórico porque por primera vez se estableció la paridad en las candidaturas de manera total, pero ahora habría que platicar qué es lo que sigue. Estamos empezando a conocer los primeros resultados, todavía hay algunos conteos que se siguen haciendo, entonces vamos a platicar de los resultados, de cómo le fue a las mujeres que participaron en esta contienda. Le recuerdo que están disponibles los teléfonos del Instituto Estatal de las Mujeres para darle servicio y atención psicológica, legal y de trabajo social. Recuerden los números 811-300-5391, también 811-300-4875, 811-300-5006, 811-783-8350 y 811-784-5253. Si no alcanzó a apuntar alguno de estos números, más tarde se los repito, pero le recuerdo que estamos en nuestras redes sociales. A través de Mujeres NL, constantemente le estamos dando la información, le estamos proporcionando estos números para que usted se comunique con nosotras. Y bueno, aparte tenemos toda una oferta de cursos, de talleres, toda una serie de capacitaciones que ahí están disponibles en nuestras redes sociales. Búsquenos como Mujeres NL. Y pues bueno, empezamos, hablemos de igualdad. Ya estamos en Hablemos de Igualdad, el programa del Instituto Estatal de las Mujeres. Te invitamos a unirte a nuestra conversación. Iniciamos. ¿Cómo fueron votadas las mujeres en las elecciones del 6 de junio tras la reforma constitucional de paridad? En Nuevo León, 9 mujeres serán alcaldesas, las electas en Aramberri, General Treviño y Parás, y las reelectas en Allende, Doctor González, Iturbide, Vallecillo, Rayones y Guadalupe. En las elecciones del 2018, las mujeres ganaron 10 alcaldías. En diputaciones locales de 26 distritos, 11 fueron ganados por mujeres y en las federales 4 de 12. En las elecciones del 2018 se obtuvo por primera vez la paridad en el Congreso local. En esta elección aún falta determinar los puestos de representación proporcional en las diputaciones locales y federales, así como en las sindicaturas y regidurías de los 51 municipios. Esta reforma de paridad llevó a 7 mujeres a ser postuladas a gubernaturas de las 15 que se elegirían, resultando ganadoras 6 en Chihuahua, Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Tlaxcala, y en la Ciudad de México fue reelecta la actual jefa de gobierno. La primera mujer en gobernar un estado fue Griselda Álvarez Ponce de León en Colima, pero ahora en la historia de México sumarán 15 las mujeres que han gobernado un estado. Síguenos en la transmisión en vivo en Facebook en Libertad 102.1. Le agradecemos a nuestra compañera Socorro Alonso que nos haya mostrado todo el panorama de los resultados de las elecciones. Y sí, efectivamente, ella nos dice, por primera vez en la historia, habrá 15 mujeres que han gobernado un estado. Pero este es un número acumulado. Sin embargo, en estas elecciones, fíjese que resultaron ganadoras 6 mujeres para dirigir una gubernatura. Esto es histórico porque generalmente el número pues había sido mucho menor de las mujeres que estaban gobernando un estado aquí en México. Entonces, bueno, van los avances. Sin embargo, hay mucho que platicar porque no solamente se trata del número de mujeres que han llegado, sino que se trata también de ver la agenda de quienes llegan, tanto hombres como mujeres, de ver su agenda en el tema de género, en el tema de cómo atender las necesidades de la población femenina del país. También falta ver el tema de la paridad, porque si bien se aplicó la paridad, es decir, que hubiera 50% de candidatas mujeres y 50% de candidatas hombres, entonces
habrá que ver también estos resultados, ¿no? Y por eso tenemos de invitada a Carolina Ayala Durán. Ella es la enlace del Instituto Estatal de las Mujeres en el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres. Entonces ella también nos va a platicar porque tiene todo el panorama, le ha dado seguimiento a través de los trabajos que está haciendo el observatorio, le han dado mucho seguimiento al tema también, por ejemplo, de la violencia política en razón de género. De todo ello nos va a platicar ella. Bienvenida, Carolina, buenas tardes. Buenas tardes, Sonia, y gracias por invitarme. Pues bueno, es un gusto que estés aquí con nosotras porque bueno, ya pasó el proceso electoral, pero bueno, ahora habrá que ver no solamente los números, no solamente la estadística, Carolina, sino pues las expectativas, pero qué tanto se respetó el proceso de paridad, y algo sumamente también relevante es ver pues qué se trae en las agendas, ¿no? De las mujeres y hombres también que ganaron, y qué traen en sus agendas para dar atención al tema de género y atender las necesidades de la población femenina. Por supuesto, sí, algo que siempre decimos en materia electoral es que no importa nada más el día de la jornada, sino que como ciudadanas y ciudadanos hay que estar al pendiente y rindiendo cuentas y solicitando a las y los gobernantes los 3 o 6 años de la administración pública. Pero aquí me regreso un poco a lo que mencionabas de paridad, y cabe recordar que el Congreso local no homologó la famosa reforma de paridad en todo. Entonces no tuvimos reglas jurídicas, no hubo ese andamiaje institucional para que las mujeres pudieran competir en condiciones de igualdad. Sin embargo, ante esta omisión legislativa, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó a la Comisión Estatal Electoral que emitiera unos lineamientos de paridad. Y con esta vía es que hubo reglas y disposiciones en las que pues por fin las mujeres pudieron participar de forma paritaria. Aproximadamente hubo 1,600 mujeres candidatas. Digo, falta un corte final del día de la jornada porque siempre se hacen sustituciones al último momento. Pero sí, bueno, ya para no repetir los números que dijo Socorro, pues me quedo con que nada más 24 de 77 cargos de mayoría fueron ganados por mujeres. Como dices, habrá que estar muy al pendientes de la integración por representación proporcional, y también otra cosa que ya está por la reforma de paridad en todo, que aunque no la tenemos en el Estado, está en la Constitución mexicana, entonces aplica para todos los estados y municipios, y es que los gabinetes sean paritarios. Y aquí lo relaciono con lo que mencionaba Sonia de las agendas de los nuevos gobiernos, de las nuevas administraciones, y es que yo vi varios candidatos y candidatas diciendo como promesa de campaña que iban a tener un gobierno paritario. Y entonces eso realmente no debería ser una propuesta, no debería ser algo novedoso ni llamativo, porque ya es una exigencia, ¿no? Ya es algo que se tiene contemplado en la ley, pero hay que estar muy al pendientes de cuál va a ser la agenda de estas nuevas administraciones y si va a tener perspectiva de género o no. Exactamente, hay que darle seguimiento porque incluso, Carolina, algunos de los compromisos de campaña sí mencionaban este tema. Yo creo que, no sé, yo me atrevería a decir que por primera vez muchos de los y las candidatas, por lo menos a la gubernatura del estado, sí traían el tema en sus agendas. Entonces, me parece que por lo menos ahí está en la mesa. Habrá que darle seguimiento a su cumplimiento. Claro, por supuesto que los partidos y las personas candidatas se dieron cuenta que las mujeres somos una gran fuerza en el electorado. De hecho, estadísticamente, y el INE lo reporta, siempre votan más las mujeres. Entonces, por supuesto que se tuvieron que poner a trabajar y elaborar propuestas para mujeres. Desafortunadamente, muchas de estas propuestas continúan siendo asistencialistas, por ejemplo, con las tarjetas o con los créditos o con un apoyo, digamos, económico en el que pudiera ahí malinterpretarse durante el proceso electoral, pero sí, definitivamente ya cada vez se integra más la agenda de las mujeres a la contienda electoral, y como ciudadanía habrá que estar al pendiente de eso.
fuera del grupo, de los grupos de mujeres, de las colectivas que existen, ¿tú consideras que pues el común de la población, el común de la sociedad, sí ve esto como una necesidad, la atención específica a la problemática que enfrentan las mujeres? Creo que seguimos en ese proceso de socialización política, incluso de educación cívica. Creo que, vimos que nada más votó aproximadamente el 52% del padrón electoral, entonces sí hay un cansancio por parte de la ciudadanía a todo lo relacionado con la política, ¿no? Y a eso le sumamos un desconocimiento o incluso tal vez pudiera ser un rechazo a los temas de mujeres, a los temas feministas o de perspectiva de género. Entonces sí creo que puede haber un desfase, ¿no? O sea, que a lo mejor la ciudadanía, como dices, fuera de las colectivas, de las asociaciones, puede que no tenga tan presente estos temas, pero pues hay que seguir insistiendo y resistiendo para que se genere más conciencia. A mí, por ejemplo, me gusta mucho ver en redes sociales que ahí es como constantemente una exigencia, y una iniciativa que me encantó de la Asociación de Brujas del Mar es que empezó a publicar a candidatos, hombres por supuesto, que tuvieran alguna agresión sexual, ¿no? Entonces realmente eso es lo que se debería estar haciendo, ¿no? Porque vemos iniciativas como la de 3 de 3 contra la violencia, que no tuvo gran avance más allá de una firma y que fuera algo mediático, pero desde la sociedad civil se empiezan a hacer estos cambios y estas exigencias. Entonces pues sí, parece lento, pero sí está cambiando poco a poco. Ahí vamos avanzando poco a poco, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría hablar también de la participación ciudadana, Carolina, que bueno, se esperaba, la verdad se esperaba que hubiera un mayor porcentaje de votación del electorado. Se superó un poco el 50%, ¿no? Sin embargo, pues también tendríamos que considerar que estamos en una situación todavía de contingencia sanitaria, en donde todavía el tema del COVID está presente. Quizá eso pues desalentó también un poco la participación de la ciudadanía, sobre todo pues la población más vulnerable, ¿no? A esta problemática de salud. Uh-huh. Sí, por supuesto, y digo, aunque las autoridades electorales, INE y Comisión Estatal Electoral emitieron sus protocolos para poder votar de forma segura, que bueno, ya tenía diferentes medidas como poder llevar tu propia pluma, etcétera, pues sí, definitivamente existe todavía este riesgo y este miedo que está presente en las calles del COVID-19. Sin embargo, la experiencia internacional ya nos mostró otras elecciones con COVID, incluso el año pasado, que fue donde la pandemia estuvo más dura. Entonces, pues los procesos institucionales democráticos no se podían detener. Digo, obviamente habría que, tomar todos estos protocolos sanitarios, pero no se podía detener, y afortunadamente se tuvo todo el año pasado de aprendizaje. Incluso en Hidalgo se pospusieron las elecciones para poder armar todos estos protocolos, pero de que impactó en el electorado definitivamente. Por ejemplo, en el estado de Nuevo León, donde se renovó el titular del Ejecutivo, siempre hay una mayor votación, incluso que cuando hay una elección presidencial. Entonces sí fue menor de lo que se esperaba la votación. Platícanos lo que se hizo previo al proceso electoral, Carolina, desde entidades, por ejemplo, como el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres, donde, bueno, ahí está presente el instituto a través de tu persona, a través de tu representación, porque hubo un trabajo arduo previo al proceso electoral, durante y bueno, todavía posterior, ¿no? Porque están todavía en el análisis, en el seguimiento, en la cuestión de las denuncias y demás. Platícanos un poco, ¿qué se hizo previo al proceso de parte del observatorio? Claro que sí, con mucho gusto. Pues como sabrás, en abril del año pasado hubo una reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género a diversas leyes generales y federales. Entonces, desde el observatorio, que está, integrado también por la Comisión Estatal Electoral, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el Tribunal Estatal Electoral del Estado y, por supuesto, el Instituto Estatal de las Mujeres,
Desde este observatorio se identificó la necesidad de actualizar lo que ya teníamos, que es el protocolo para atender casos de violencia política en razón de género en Nuevo León. Entonces, al ya tener un marco jurídico aplicable, porque también hubo reforma a nivel local en el estado, dijimos, no, bueno, tenemos que darle certeza y seguridad a las mujeres candidatas o aspirantes incluso que desafortunadamente van a ser víctimas de este tipo de violencia, porque aunque no existieran las leyes, sabíamos que ha existido, ¿no? Ha existido desde siempre. Entonces nos pusimos a trabajar en esto y fue un trabajo colaborativo arduo de varios meses. Se estuvo trabajando el proyecto y bueno, finalmente a principios de diciembre del 2020 pues se publicó esta actualización y le estuvimos dando mucha difusión porque lo que menos queríamos era pues a una desafortunada víctima de feminicidio, por ejemplo, en el proceso electoral. Y sí, se estuvo trabajando en eso. Como dices, todavía hay trabajo por hacer. Otra cosa que nos falta desde el observatorio es elaborar el informe sobre casos de violencia política de género, que bueno, aquí si no lo conocen las personas que nos están escuchando, el instituto no tiene facultades legales para conocer y sancionar este tipo de violencia, pero las otras instituciones que integran el observatorio, las instituciones electorales, sí tienen estas facultades. Entonces pues ahí estaríamos armando este informe y pues ahora sí que desafortunadamente a ver el recuento de los daños, ¿verdad, Sonia? Porque sabemos que hubo muchas víctimas. Aquí nada más por mencionarte un dato de la Fiscalía, desde el inicio del proceso electoral, desde el 7 de octubre al 30 de abril hubo 32 denuncias por este delito, ¿no? Entonces, y bueno, ya falta todo mayo y junio y pues lo que continúe. Entonces, sí, la violencia definitivamente fue el tema de este proceso electoral, porque tuvimos la reforma y porque por fin las mujeres pudieron estar protegidas. Para quienes nos están escuchando, Carolina, precísanos algunos tipos de violencia política. ¿Cuándo se puede decir que una mujer está sufriendo violencia política en razón de género? Claro, mira, puede ser desde cosas muy sutiles, como que no la agreguen en los grupos de WhatsApp del trabajo, como que no le manden los documentos necesarios para una junta de trabajo, no le manden la convocatoria, por ejemplo, una diputada, una síndica, regidora, no le manden la convocatoria para las sesiones ordinarias, extraordinarias, hasta y obviamente de ahí va incrementándose, amenazas, hostigamiento, acoso, retención de salario, no le dan los recursos, ya sea, por ejemplo, humanos, no le dan personal, no le dan sus dietas a las legisladoras, y también puede existir con otros tipos de violencia, simbólica, sexual, etcétera. Y bueno, las formas como más tradicionales que se conocen en el ámbito electoral, pues es lo que ya sabemos, que manden a las mujeres a distritos o municipios perdedores. Bueno, aquí ya hay todo un entramado legal que prohíbe eso, ¿no? Porque esa fue una de las formas que inventaron los partidos en su creatividad, ¿verdad? Para darle la vuelta a paridad. Esa es una de las formas más comunes, que no se les dé presupuesto también a las campañas de las mujeres, y desafortunadamente, como lo vimos en este proceso electoral, puede llegar incluso al feminicidio, que bueno, es lo más terrible y aterrador que puede vivir una mujer por el hecho de participar en política y por su género. Es decir, que como en cualquier tipo de violencia, esta puede empezar de una manera sutil, digamos, pero va creciendo y bueno, desafortunadamente puede terminar en la violencia extrema, ¿no? Como es el caso del feminicidio. Y hay a nivel nacional casos, ¿verdad, Carolina? Que se presentaron en este proceso en donde se dio ese tipo de violencia extrema. Por eso es importante que las autoridades pues hayan trabajado y estén trabajando en el seguimiento, en la atención de estos casos, y que la comunidad sepa, las personas, las mujeres que están en la actividad política, que conozcan que hay mecanismos legales, Carolina, para demandar este tipo de situaciones.
Sí, aquí como dato, bueno, sabemos que este es el proceso electoral más violento hacia las mujeres y se reporta que hubo 22 asesinatos de candidatas. Entonces es demasiado, Sonia, no se puede hablar de una democracia y mucho menos de una democracia paritaria donde hay estos feminicidios, ¿no? Por el hecho de participar en política y exactamente como dices, ahorita ya existen los medios para denunciar. Está la vía electoral, que es con los órganos electorales, que en el caso de Nuevo León es la comisión. Están los tribunales electorales, ya sean los locales o los nacionales, y también está la vía penal, que bueno, ahí ya es directamente el delito, y este es el gran avance de la reforma, ¿no? Que se contemple como un delito, porque falta administrativa o falta electoral pues ya se tenía, aunque no se tuviera la reforma, pero el gran avance es el delito. Y bueno, también otra cosa ahí para complementar es que a las personas que estén sancionadas por violencia política de género, el INE los agrega en un registro y a partir de estar en ese registro pierden sus derechos político-electorales por varios años, dependiendo de la sanción que les imponga, y puede, por ejemplo, aumentar si es reincidencia o si la víctima es mujer indígena, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismos creo que son fundamentales para prevenir y esperemos erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, le reitero al auditorio que están las redes sociales, tanto del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, de la Comisión Estatal Electoral, del Tribunal, de la Fiscalía Especializada, por supuesto del Instituto Estatal de las Mujeres, para que conozcan más de este tema y le den seguimiento, y por supuesto también conozcan las vías mediante ellas pueden emitir todavía alguna denuncia o alguna demanda, ¿no? Por haber caído en este delito, en esta violencia política en razón de género contra las mujeres. Entonces, pues bueno, para que consulten nuestras redes sociales. Recuerden que en el caso del Instituto Estatal de las Mujeres estamos como Mujeres NL, y ahí van a encontrar mucha información. También del trabajo que sigue, Carolina, del trabajo que sigue de parte del observatorio. Por supuesto, sí, todavía no acaba el proceso electoral, siguen las impugnaciones, por ahí se puede mover paridad, por ahí también definitivamente se va a mover violencia política. Entonces, pues sí, le invito a las personas que nos escuchen que todavía sigan al pendientes, porque no todo acaba en la jornada electoral. Así es. Bueno, y repasando un poco los resultados, anoche se daba a conocer, ayer ya en el transcurso de la tarde-noche, se daba a conocer que en términos de las diputaciones plurinominales, ganó un buen número de mujeres, Carolina, 10, y entonces con esto se alcanzaría nuevamente la paridad, por ejemplo, en el Congreso del Estado. Es decir, habría 21 diputadas locales. Entonces, Esto representa la mitad del total de diputaciones en nuestro Congreso de Nuevo León. Sí, afortunadamente, gracias a las reglas de la representación proporcional que se incluyeron desde el proceso electoral pasado, es que ya se puede contar con un Congreso paritario, y aunque haya una diferencia entre mujeres y hombres que fueron electos por mayoría, digamos que esa diferencia se va a cerrar a la hora de asignar las curules de representación proporcional, porque aparte de la fórmula per se que ya existe, se le agrega pues esta visión de género, ¿no? De cerrar la brecha, así es como le llaman en la comisión, cerrar la brecha o el gap entre mujeres y hombres de mayoría, y a partir de que se cierra esa brecha y que ya están de forma paritaria, ya se empieza a asignar hombre-mujer, hombre-mujer. Y sí, creo que eso es uno de los grandes avances del sistema electoral mexicano, pero pues como dices, habrá que seguir al pendiente, porque desafortunadamente nos topamos con realidades como que tenemos un Congreso paritario, pero no avanza la agenda de las mujeres. Entonces hay que estar muy al pendiente de qué es lo que sigue. Porque siguen las resistencias en el tema de la igualdad de género, desafortunadamente.
Y bueno, eso es a nivel de las diputaciones, pero también le quiero comentar al auditorio y comentarlo contigo, como ya nos decían en la cápsula, que bueno, en materia de las elecciones municipales, 9 mujeres obtuvieron la alcaldía. Fueron mujeres que se eligieron en Aramberri, en General Treviño y en Parás. Y hubo reelección de mujeres que ya eran alcaldesas en Allende, en Doctor González, en Iturbide, Vallecillo, en Rayones y en Guadalupe. Entonces, fíjate, Carolina, habrá para la siguiente administración municipal, habrá 9 alcaldesas. En las administraciones que están concluyendo había 10 alcaldesas. Entonces ahí hubo un ligero descenso y que bueno, nosotros festejábamos mucho hace 3 años que iba a haber 10 alcaldesas por primera vez, porque siempre había habido un número de 4, máximo 4 en Nuevo León, 4 y 4 y 4, no pasábamos de ahí. Entonces estábamos festejando que había 10 en el proceso electoral anterior, hace 3 años, y bueno, ahora pues nos quedamos casi igual, pero un ligero descenso, con 9 alcaldesas solamente. Entonces, sí, pues, ajá. Sí, a mí ese tema me toca mucho el corazón, porque sí me parece bastante lamentable que hayamos retrocedido, porque sabemos que es el proceso donde hubo muchas candidatas, muchísimas candidatas donde estuvieron las mejores reglas, donde estuvieron más protegidas, donde había ya un mayor conocimiento de paridad, de violencia política, y en puestos tan importantes como las alcaldías, como lo es la presidencia municipal, retrocedimos. Y nos quedamos también con una nada más en área metropolitana, y eso es fundamental porque son los municipios que tienen más visibilidad política, más presupuesto, más recursos. Y yo aquí sí estaría preguntándome, bueno, entonces los lineamientos de paridad no sirvieron, porque hubo reglas como nunca, Sonia. Nunca se había regulado tanto paridad en Nuevo León como en este proceso de 2021, y retrocedimos. Entonces, yo aquí sí haría un llamado a qué estamos haciendo mal, ¿no? Porque definitivamente algo está mal en el sistema electoral mexicano que no está funcionando, ¿no? Pues da para mucho, para revisarlo mucho, porque una cosa es obtener X número de alcaldías, pero otro dato muy importante es el número o el porcentaje de población que será gobernada por mujeres. Entonces, exactamente, y ahí disminuimos bastante. Exactamente. Entonces, bueno, pues habrá que seguirle dando una revisión a esta normativa, a estos lineamientos, para que en un futuro realmente podamos llegar como resultado a la paridad completa en todos sentidos. Te agradezco mucho, Carolina, esta entrevista y toda esta información que nos compartiste. A ti, Sonia, por invitarme, y un gusto participar. Muchas gracias. Gracias. Buena tarde. Y bueno, pues vamos a ir a una pausa. Todavía hay mucho que platicar de este proceso electoral que vivimos hace una semana. Esperamos sus comentarios, sus preguntas. Regresamos. Los módulos de atención del Instituto Estatal de las Mujeres están distribuidos por todo el estado. Ubica el más cercano a tu domicilio. Llámanos al 2020-9773 al 76. Síguenos en la transmisión en vivo en Facebook en Libertad 102.1. Estás en 102.1. Teléfonos en cabina 81 2020 2513 y 81 2020 2540. Monterrey, Nuevo León, México. 102.1. Una emisora del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. 102.1. Radio Nuevo León. Orgullosamente la radio pública. Estuvimos ahí, como funcionarias y funcionarios de casilla. Recibimos y contamos los votos. Llenamos las actas e integramos los paquetes electorales.
Salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia. Lo hicimos una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraudes. Contamos todas, contamos todos. INE. Nora Huerta, los jóvenes de origen mexicano que vivían en la frontera sur de Estados Unidos en los años 30 crearon la identidad del pachuco. Pepe Gordon, y acerca de los pachucos y de los post-pachucos, hablaremos con Rocco y Pato, integrantes de la maldita vecindad. Este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Síguenos en Instagram, 102.1 FM. Entra a nuestras redes y reacciona, comenta, comparte. Te esperamos en Mujeres NL. Alcanzar la igualdad es asunto de todas las personas, mujeres y hombres. Te esperamos en el Instituto Estatal de las Mujeres, en 5 de mayo 525 Oriente, entre Escobedo y Zaragoza, en el edificio Elizondo Páez, centro de Monterrey. En el Instituto Estatal de las Mujeres estamos para atenderte, asesorarte y acompañarte. De contingencia, si bien los números pues han ido estabilizándose, entonces es importante como quiera no bajar la guardia, es importante seguir con las medidas que nos ha recomendado Secretaría de Salud, como el uso del gel, del sanitizante, el uso del cubrebocas, la sana distancia, aunque hay menos limitaciones. Es importante seguir cuidándonos entre todos, entre todas. Es importante acudir, si usted así lo desea, a la aplicación de la vacuna. Y bueno, es importante seguir la información que nos está dando de manera constante, permanente, la Secretaría de Salud. Y entonces, bueno, del tema electoral hay mucho que platicar. Vamos a seguir con esto, pero le vamos a pasar a una entrevista con la maestra Julieta Tamayo. Ella está en la Universidad Pedagógica Nacional, donde es la coordinadora de la especialidad en estudios de género en educación, en la unidad que está en Guadalupe. Y bueno, también es colaboradora del Instituto Estatal de las Mujeres. Y la invitamos porque nos parece siempre importante hablar del enfoque de género que debe de haber en la educación a todos niveles. Parece que hay avances, parece que a nivel de educación básica, de educación media, educación superior, ahí va. Pero es importante también pensar en quienes están al frente de los grupos que están en estos niveles de educación, es decir, las y los docentes. Es importante que ellos también se capaciten en el tema. Por eso tenemos, le digo, de invitada a la maestra Tamayo para que nos platique qué se hace desde la Universidad Pedagógica Nacional en ese sentido. Buenas tardes, Julieta, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Claro que sí, les voy a platicar sobre la especialización que estamos ahorita en la convocatoria abierta para el ingreso a la especialidad precisamente en estudios de género en educación. ¿Por qué existe esta especialidad, Julieta? Mira, realmente es muy importante, la verdad, porque sabemos que si bien ha avanzado muchísimo el respecto a la legalidad, respecto al ambiente incluso social en cuanto al conocimiento un poco sobre lo que es sexo y género,
tenemos todavía muchas tareas pendientes, muchísimas que hay que seguir incidiendo, y una de las claves precisamente para la transformación cultural que se requiere, porque tenemos todavía índices de violencia muy fuertes en la sociedad, dentro de las familias, en el propio ámbito educativo, en todas las instituciones, entre otras muchas cosas, ¿no? La discriminación, la desigualdad, las brechas salariales, etcétera, etcétera. Pues tenemos una tarea ahí pendiente que todavía nos falta por resolver. Y la especialidad se enfoca directamente a cómo desde la educación puede esto transformarse, cómo puede trabajarse para que, siendo la educación una clave fundamental de la transformación cultural, realmente se llegue a la esencia de la formación desde los primeros años de ingreso al sistema educativo hasta los últimos niveles. Entonces, la intencionalidad de la Universidad Pedagógica Nacional con este programa que tiene ya más de 20 años, ahorita tenemos actualmente un programa nuevo, vigente, actualizado los programas, tiene esta intencionalidad principal, formar docencia crítica, gente que trabaje, agentes educativos que trabaje directamente en educación, que sea crítica, reflexiva, desde la base de la perspectiva de género, desde la base de la perspectiva de los derechos humanos, conocer toda la historia de las mujeres con un enfoque diferente, de modo que podamos transversalizar en nuestra práctica cotidiana educativa y escolar, tanto pedagógica como desde la administración propiamente, poder incidir en esa transformación en las estructuras que todavía están muy fuertes, muy duras, que siguen manifestándose todavía con muchísimo poder patriarcal, y que eso limita en gran medida porque sostiene muchísimas creencias, dinámicas de estos sistemas de creencias, de relaciones de nuestros sistemas también de valores muy tradicionales, atravesados de niveles de violencia muy naturalizada, que la propia escuela lo vive. Entonces, la intencionalidad de la especialidad es precisamente hacer este ejercicio reflexivo profundo, desde nuestro ser docente, desde nuestro ser mujer, desde nuestro ser hombre, para transformar nuestra dinámica educativa cotidiana y transversalizar realmente la perspectiva de género, tanto en el currículum como en la operación misma del sistema educativo, de la forma en que nos organizamos, de la forma en que promovemos la igualdad dentro de las aulas, porque este es un factor clave. A veces creemos que porque van niños y niñas a la escuela desde hace prácticamente 100 años, que son las escuelas mixtas, pues ya logramos esta igualdad, y la realidad es que estamos lejos de ello al interior de las escuelas, ¿no? Es demasiado sutil, demasiado invisible la forma en que esas creencias se transmiten, se transfieren, y el ejercicio de la especialidad es precisamente hacer este ejercicio de reflexión, de ver cómo sí la educación es una verdadera transformadora de la realidad social, ¿no? Fíjate, pues con todo esto que nos platicas nos queda muy claro la necesidad que exista esa especialidad en estudios de género en educación. Platícanos a quién se les ofrece, la convocatoria, a partir de cuándo está abierta, los requisitos, etcétera. La convocatoria ya está abierta, salió publicada hace un par de días, la hemos estado ahorita enviando por redes sociales, está por salir publicada también en la plataforma de la propia universidad, y estamos, por supuesto, buscando otros medios como este para darlas a conocer. La especialidad dura 1 año, se ofrece aquí en la UPN Guadalupe, es una modalidad que llamamos semipresencial o mixta, porque en este sentido de que todo fue en línea, pues los últimos años sí lo trabajamos 100% en línea, pero se espera que a partir de agosto podamos empezar de una modalidad mixta y estemos compartiendo tanto lo presencial como el trabajo en línea, y lo presencial es en la unidad Guadalupe, que está precisamente en el municipio de Guadalupe. Son 2 años. Los requisitos, bueno, de cualquier posgrado, lo primero es el título de la licenciatura, por supuesto,
tener el acta de examen, al menos acabamos de terminar y presentar el examen de la licenciatura, y todo lo demás lo que ya conocemos, acta de nacimiento, el certificado de terminación de esta licenciatura, su currículum completo, su CUR, por supuesto, fotografías tamaño infantil en blanco y negro. Ahí yo se las pediría tanto digitales como en físico, por supuesto. La carta de exposición de motivos, que estaba ahí muy específica, de qué tamaño, cuántas palabras, etcétera. Carta compromiso de la disposición del tiempo, porque hacer una especialidad es un posgrado. Tenemos que considerar en primera instancia que es un posgrado, no es un conjunto de cursos o seminarios, sino toda una especialidad con grado de especialidad literal, y que esto implica pues considerar al menos 10 horas de compromiso de estudio a la semana, ¿no? Esto considerando las clases también, por supuesto, que cada clase sería equivalente a 3 horas cada clase, y son 4 clases a la semana, ¿no? Entonces, considerar este tiempo, esta oportunidad de formarse con un grado, pues de posgrado, se podría decir, es muy importante. Entonces este compromiso es necesario. La redacción de un ensayo de alguna temática en la que estén ahorita interesados, donde se perfile ya hacia una visión de género, cuestionamientos ahí que tengan en relación a algún tema en especial, relacionado principalmente con educación, ¿no? Y por supuesto tenemos ya al inicio del semestre el examen diagnóstico, y tenemos un curso inductivo para como un poco alinear de qué se va a tratar, la normativa de la universidad y demás, y empezamos clases, se puede decir, el 14 empieza el proceso, el 14 de agosto, y empezamos clases la última semana de agosto. ¿Algún dato de contacto, Julieta, para la gente que está interesada? Sí, por supuesto, tenemos un correo electrónico, se llama, si lo quieren por ahí apuntar, por favor, info.posgrado@upn.edu.mx. Y ahí con muchísimo gusto se les dará mucho más información. También les puedo dar el teléfono de la unidad, es el 2020-5588, ¿sí? Y 2020-5589 para solicitar informes, y con mucho gusto les daremos la información. Nos dejan sus datos y nos estaremos comunicando a la brevedad para darles toda la información. Vamos a repetirlo, 81-2020-5588 y 81-2020-5589 para las personas interesadas. Así es. Me gustaría saber, Julieta, si desde la UPN hay un seguimiento a las personas que cursan esta especialidad, a las y los profesionales en educación que cursan esta especialidad, para ver cómo la aplicación del conocimiento adquirido. Mira, tenemos ya pocos años, yo personalmente como coordinadora, que estoy tratando así de rescatar dónde está la gente, pero los años previos, toda la colaboración de las maestras que estaban antes en la especialidad, sí tienen un ejercicio ahí muy interesante de quienes han tomado y terminado la especialidad. Por ejemplo, si les voy a comentar, una de ellas, pues la conocen, está Irma Ochoa, salió de la especialidad en la UPN hace muchísimos años, y como ella, muchas mujeres que están participando en otros ámbitos. Y tratamos, por supuesto, sí, de dar seguimiento a quienes por alguna situación no pudieron concluir o se detuvo su proceso para hacer la tesina, invitarles también a esta oportunidad de que se vuelvan a acercar para que terminen ese proceso, para que puedan concluir su trabajo. Es una tesina con lo que terminan un ejercicio, ya sea de investigación o de intervención, para terminar y lograr el grado para poder hacer su examen y su titulación, ¿no? Entonces sí tratamos de hacer este seguimiento. Ellas ahorita tienen la información y yo estoy apenas
empezando para darle seguimiento también puntual a las que han terminado en el resto de estos 20 años, ¿no? Pues qué importante, hay que seguir hablando de educación y de cómo se puede implantar este enfoque de género en esta materia tan importante para el desarrollo de toda la población, pero también para que nos ayude a deconstruir, a reconstruirnos, ¿no? Como mujeres y hombres. Yo creo que más adelante te vamos a seguir invitando, Julieta, para seguir platicando de este tema. Muchísimas gracias, por supuesto que sí, con muchísimo gusto, y les esperamos. ¿Quiénes están invitadas? Perdón, hace ratito me habías preguntado también. Por supuesto que toda la docencia, incluso desde educación inicial, y estamos incorporando también a agentes educativos, o sea, es obviamente especial para la docencia, pero vemos el ámbito educativo completo. Entonces, quien tenga alguna especialidad, que colabore, no sé, en la SUSAER, que colabore en las organizaciones de apoyo a educación, que colabore en áreas de capacitación, que colabore en algo que tenga que ver con la relación pedagógica, este ejercicio se puede hacer, ¿no? Porque es desde ahí donde logramos realmente trasladar, transformar estos procesos de aprendizaje desde un enfoque de género para generar un cambio. Entonces, hemos trabajado con gente que está también en media superior y, por supuesto, ¿por qué no?, en educación superior pueden también incorporarse, ¿no? Claro, pues ahí está la invitación abierta, que se comuniquen a la UPN las personas interesadas. Te agradecemos mucho esta entrevista, Julieta. Muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio y muy, muy linda tarde. Gracias, igualmente. Gracias. Y pues bueno, estamos aquí en Hablemos de Igualdad. Vamos a tener una entrevista más, porque es importante seguir hablando del tema electoral, principalmente en cuanto al contenido de lo que vimos en las campañas. Por eso queremos darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada, a la doctora Olganely Estrada Esparza. Ella es maestra investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus líneas de investigación son estudios de género, violencia, juventudes y también el discurso político. Por eso la tenemos hoy aquí con nosotras. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, y muy importante hoy en día hablar de política y de las mujeres que han participado. Claro, y hacíamos un recuento al inicio del programa, pues de cómo nos fue a las mujeres. Y bueno, nos incluimos, aunque no hayamos sido candidatas, porque es importante, decíamos, ver que en muchas plataformas de las y los candidatos ya se hablaba, doctora, del tema de género, del tema de cómo atender la problemática que enfrenta la población femenina del Estado. ¿Usted cómo vio en ese sentido las campañas y la agenda que traían las y los candidatos? Bueno, la situación de las mujeres siempre ha sido problemática para que ellas ingresen a la política. Eso ya viene de años. Pero gracias a las cuotas de género, pues ya hay una mejor apertura. Y por esa razón vimos mujeres alcaldesas, mujeres en las diputaciones a nivel local y a nivel nacional, pues nos dio la gran sorpresa de mujeres ya candidatas a la gobernatura, ya electas, 6 mujeres. Eso habla muy bien para empoderar a las mujeres mexicanas. Entonces, en ese sentido, a nivel local, pues todavía estamos en el sesgo, ¿verdad?, de que las mujeres pues siempre nos van a ganar ahorita los hombres. Por ejemplo, en diputaciones locales pues hay una mayoría de hombres, pero también tenemos que reconocer que hay 11 mujeres ya en el Congreso directamente, y vamos a esperar a las de representación de cada partido para ver cómo se agenda esto, porque en la legislatura pasada tuvimos un Congreso de paridad. Así es. Ahora esperemos no retroceder. Pues ya se habla de 10, de 10 diputadas locales por mayoría, por representación proporcional, doctora. Entonces estaríamos esperando que sean 21 las diputadas que integren la siguiente legislatura. Sí, ojalá, o más, porque también podemos ser más.
¿verdad? Ajá. Pero sí está difícil, aunque en la situación, por ejemplo, de las alcaldías, pues sí, ahí siempre ha sido una agenda pues en retroceso, porque no alcanzamos esa paridad, ese 50-50 que debería ser, y sin embargo todavía está esa asignatura pendiente. Así es. A nivel de los municipios, doctora, sí se ve mucha participación femenina en cuanto a sindicaturas y regidurías, por ejemplo, pero no pasa lo mismo en los gabinetes, o sea, desde el gabinete municipal hasta el estatal, ¿verdad? Así es. Es decir, todavía está este sistema en el cual vivimos patriarcal, donde se valora más a lo masculino y donde se designa a las mujeres más a lo privado. Y esos estereotipos de género que hemos estado luchando, las activistas, las feministas, las académicas, en general, pues todavía no está en el imaginario social colectivo para que los que lleguen a puestos de decisión otorguen esa bandera de igualdad para las mujeres, porque también nosotros las mujeres podemos participar tanto en lo público como en privado, y los hombres deberían de ser lo mismo. Entonces los hombres participan más en lo público, dejan el espacio privado porque no les otorga poder y economía, y entonces esa situación pues perjudica a las mujeres. Desde su visión como feminista y entonces, como investigadora. Necesitamos más participación y más igualdad en la política, y que nuestros gobernantes, ya sean mujeres o hombres, les den esa participación a las mujeres, esa oportunidad que debemos de tener por derecho. Desde su visión, doctora, ¿cuáles serían como los pendientes que todavía hay en la agenda que tendrían que atenderse desde la función pública? Bueno, hay muchas cuestiones, por ejemplo, lograr la paridad en las alcaldías, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, para que las mujeres tomen sus decisiones sobre su propio cuerpo. También la cuestión económica, financiera, más créditos a las mujeres, microcréditos, que también vemos ahí un poquito alejados. Entonces sí necesitamos más participación, más políticas públicas para que las mujeres puedan dejar a sus hijos en buenas guarderías estatales y que ellas también puedan trabajar, porque todavía en el imaginario pues se le da esa carga de los cuidados a las mujeres. Entonces mientras esté esa situación, las mujeres van a regresarse a los hogares porque no les queda de otra. ¿Dónde dejan a los hijos? Entonces sí hay un retroceso en eso. Faltan guarderías, faltan políticas públicas para que las mujeres se empoderen más. Hay muchos temas pendientes, definitivamente. Me gustaría saber, doctora, usted como catedrática, investigadora, y bueno, de una facultad como Ciencias Políticas, de donde surgen muchos posibles candidatos, candidatas. Entonces, desde ahí, desde la facultad en particular, ¿cómo se aborda el tema de género entre el alumnado? Sí, mire, tenemos talleres, tenemos congresos, tenemos seminarios, tenemos un grupo de girls que se llama una asociación de Girls Up, donde ellas están dando siempre pláticas, y aparte ya en los programas que tenemos en algunas materias ya se incluye la temática de género para que los alumnos y las alumnas vean esa perspectiva, ¿sí? Y se interesen un poquito más en los estudios de género, porque aunque ya es una asignatura obligatoria en el nivel superior, todavía falta en la práctica que se incluyan más temas de género, diplomados, talleres, pero sí los tenemos ya, pero falta un poquito más para que se lleven a cabo. Y esto sería más factible que todas las facultades estuvieran en el mismo tenor, para que unidos y todos estos hiciéramos más programas, más congresos, para que se visibilice más esta problemática, y sobre todo que las nuevas generaciones, las nuevas masculinidades entiendan que los hombres necesitan ya cambiar para que vean a las mujeres como iguales y no como subordinadas. Ese es el punto principal. ¿Y cómo reciben la información las alumnas? Es decir, hay mucha población joven que piensa que esos temas ya están superados, es decir, que
que ya no existe la discriminación entre hombres y mujeres, que ya no existe la desigualdad. ¿Cómo percibe usted que reciben ellos este tipo de información, ellos y ellas? Sí, de hecho, el género es para todos y todas. Desafortunadamente, cuando se hablan de estos temas, los hombres creen que son para mujeres. Todavía existe ese significante. Pero a medida que vamos dando talleres, seminarios y pláticas, y a medida que las y los maestros se capacitan en los estudios de género, porque hemos tenido talleres, pues ya se abre un poquito más, que también los jóvenes ya están participando, ya están haciendo estudios y están haciendo investigaciones. Yo, por ejemplo, acabo de tener una tesis de maestría de un joven que hablaba de las cuotas de género y la participación política de las mujeres. Entonces, y eso ya es un parteaguas, y ya los hombres se están interesando en hacer investigaciones de mujeres también. Y eso hablamos bien. Exactamente. Pues bueno, ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos con ligeros avances. Falta mucho, pero bueno, precisamente por eso seguimos en el análisis y la reflexión del tema. Le agradecemos mucho, doctora, que haya estado con nosotras el día de hoy. Un gusto y aquí estamos para servir. Gracias. Buena tarde. Buena tarde. Y bueno, ustedes quienes nos han estado acompañando, nos han estado escuchando en el transcurso del programa, les agradecemos. También recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Agradecemos en los controles a Hilda Magallanes, a nuestras invitadas, por supuesto, en la producción Socorro Alonso, en la voz Sonia Borja. Nos escuchamos la próxima semana. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Hablemos de Igualdad. Escuchas XHQI 102.1 FM, transmitiendo hasta con 25,000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Edificio San Francisco, tercer piso, Avenida Loma Grande, 2704, Colonia Lomas de San Francisco, Monterrey, Nuevo León, México. 102.1, una emisora de Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. Radio Nuevo León, orgullosamente la radio pública. Los casos de contagio y hospitalizaciones por COVID-19 van en aumento. No podemos bajar la guardia. Necesitamos hacer conciencia. De verdad, si no es necesario, no salgas de casa. Usa cubrebocas. Guarda sana distancia. Evita lugares concurridos. Las vacunas ya están siendo aplicadas, pero hay que seguirnos cuidando. No pongas en riesgo la vida de tu familia. Secretaría de Salud de Nuevo León. Hoy, nuestras ciudades callan. Pero hay un sonido que sigue y nos mantiene con esperanza. El personal de salud trabaja sin descanso para vencer esta pandemia. Protégelos y respétalos. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Mexicana, con respaldo del IMSS. La Universidad Tecnológica Bilingüe Franco-Mexicana de Nuevo León tiene para ti carreras de alta calidad académica. Estudia técnico superior universitario en energías renovables y técnico superior universitario en mecatrónica. No lo pienses más y realiza tu preinscripción del 17 de mayo hasta el 11 de agosto. Para más información, visita www.utecfrancomexicana.mx o llama al 81 10 89 68 63, Secretaría de Educación de Nuevo León. Síguenos en Instagram, 102.1 FM. Atmósfera Cultural llega a ti. Vive las expresiones culturales en nuestro estado. Atmósfera Cultural tiene esta cita contigo. Sintoniza los ambientes de la música tradicional, contemporánea y alternativa. Atmósfera Cultural te presenta a los promotores de la cultura popular. Atmósfera Cultural está contigo. Bienvenidas, bienvenidos, amigas y amigos de Radio Nuevo León, a este su programa de Atmósfera Cultural. Te saluda Erika Merari, a través del 102.1 frecuencia modulada Radio Nuevo León en el área metropolitana y también a través de la cadena de 7 estaciones regionales, Vive FM, en Doctor Arroyo, Galeana, Linares, Montemorelos,
Cerralbo, Anáhuac y también Sabinas Hidalgo. Te repito la línea de contacto WhatsApp para recibir tus comentarios, tus mensajes, ya sean textuales o en audio. El número es 81 16 96 46 70. 81